Bueno, como les decía Marco, y vamos a retomar en realidad algunos de los conceptos de funciones que ustedes ya empezaron a ver en la clase del miércoles pasado. Vamos a hacer este ejercicio. Fíjense que nos dice, las siguientes funciones se encuentran dadas por sus gráficas, estas dos gráficas, y nos piden, en el caso A, encuentre, si es posible, los valores máximos o mínimos de cada una y el valor de X en el que se alcanza cada valor. Y después lo que nos pide es encontrar los intervalos en los que las funciones son crecientes y en los que las funciones son decrecientes. Bueno, antes de resolver esto vamos a recordar un poquito algunas cosas de unas cuestiones de teoría y de cosas que vieron, tanto en la teoría como tienen anotadas en el libro también, así que siempre pueden volver ahí a revisarlo. Esto lo que estamos viendo ahora es vieron que en el apartado A lo que nos piden acá es encontrar, a partir de las gráficas de las funciones, los valores máximos y mínimos de cada función y el valor de X en el que se alcanza cada valor. Bien, para eso vamos a recordar a qué le llamamos que una función sea acotada. Fíjense, acá tenemos, esto es la definición, lo que tenemos escrito acá, en este caso nos dice que una función es acotada superiormente en D, si esto sería en su dominio, en un conjunto D, si existe un K real perteneciente a los reales, tal que f de X, ¿sí?, sea menor o igual que ese número K, para todo X perteneciente a D, al dominio de la función. Cuando hablamos, fíjense, vemos esta de la primera definición, ¿sí?, que una función se acotada superiormente. Fíjense, acá nos referimos, ponemos f de X. Esto de la función, ¿qué quiere decir? ¿Qué está considerando acá cuando me menciona f de X? ¿Se acuerdan que nosotros en una función había ciertos elementos que caracterizan una función? Este es uno de esos elementos. ¿Qué me está simbolizando esto con f de X? Sí, yo lo leo de acá. Luciano contesta I. Y Carlitos dice, f de X hace referencia a la variable independiente. Bueno, vamos a ver lo que nos dijeron. Bueno, creo que era Luciano que dijo I. Muy bien, f de X simboliza a I. Y nosotros lo que vemos acá sería, estamos hablando del conjunto imagen de esa función. La variable independiente, acuérdense que es, acá lo que sería la X, ¿sí?, es cada uno de esos valores que luego vamos a poder introducir en esa ley que tenga la función y calcular una imagen para ese dado X. Entonces, cuando hablamos de variable independiente, nos estamos refiriendo a la X. En este caso, acá tenemos f de X, o sea que estamos hablando de la variable dependiente o que también llamamos Y, como dijeron. Si pensamos en eso, lo que nos están diciendo acá es que una función va a ser acotada superiormente en un conjunto D, o en su dominio D, si existe un número K, tal que las imágenes de esa función sean menores o iguales que ese valor K. Si yo pienso en la gráfica de una función, voy a poder decir que una función es acotada superiormente cuando las imágenes de esa función sean más chicas o a lo sumo iguales a un valor K. Es decir, que voy a poder imaginarme que tiene por encima de esa gráfica, si la miro con una gráfica, va a haber un tope, no va a poder crecer mucho más, o sea, no va a poder crecer más que ese valor K que voy a considerar que puede llegar a ser hasta igual, pero no mayor. En ese caso vamos a decir que la función está acotada superiormente. Y fíjense lo que nos dicen acá. Luego que la función f no sea acotada superiormente, significa que los valores de las imágenes crecen sin tope. ¿Sí? Si yo no puedo ver, no se cumple esto, ¿sí?, quiere decir que la función no es acotada superiormente y por lo tanto las imágenes van a crecer sin tope y van a adquirir valores, como dice acá, sin tope, sin límite. ¿Sí? Por otro lado, cuando tenemos una función acotada inferiormente en D, la definición nos dice que entonces existe un K, un número, tal que f de X sea mayor o igual que K. Y en este caso, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué nos están diciendo? Que las imágenes de esa función tienen que ser mayores o iguales a ese número K para todo X perteneciente al conjunto D. De vuelta, que una función no sea acotada inferiormente significa que los valores de las imágenes decrecen sin tope. Ahora lo vamos a ver un poco mejor con un gráfico. Pero es importante que nos queden la idea de estas dos definiciones, de cuándo una función es acotada superiormente y cuándo una función es acotada inferiormente. Puede darse también que una función sea
Cuando decimos una función es acotada, directamente y no aclaramos, nos estamos refiriendo a que es acotada tanto superior como inferiormente, si no aclaramos a dónde es acotada, es decir, que se den estas dos cosas al mismo tiempo. Así que f de x sea menor o igual que k y mayor o igual que otro valor, digamos. Ahora lo vamos a ir viendo en forma más clara con algunos gráficos. Fíjense, acá nos dice, de las definiciones se desprende que una función es acotada, superior, inferior o ambas, digamos, si solo y si su imagen es un conjunto acotado. Tanto superior, inferiormente o tanto superior como inferiormente, eso dependerá así del caso. Entonces, para analizar si una función, si queremos saber si una función es acotada, lo que vamos a tener que hacer es analizar el conjunto de imagen de esa función. Bien. Por ejemplo, si miramos, tenemos acá una gráfica. Esta función f está dada por su gráfica, es la curva esta verde que vemos acá. Esta función está definida para el conjunto que va de A hasta B. ¿Sí? Como nos dicen acá, tenemos una función f definida en un intervalo AB cerrado. Pensar que la función es acotada quiere decir, por ejemplo, vamos a pensar acá, acotada superiormente, que fue lo que primero vimos. Dijimos que lo que nos decía la definición es que nosotros podemos imaginarnos que hay algún valor k, que estamos hablando de un valor acá, de i, tal que f de x, si volvemos para atrás, tal que f de x sea menor o igual que ck. En este caso es acotada superiormente. ¿Qué quiere decir eso? Que nos podemos imaginar acá entonces que hay valores k para los cuales las imágenes de la función, que se acuerdan que si yo tengo esta curva, esta es la gráfica de f, las imágenes yo las veo como la proyección acá, de toda esta gráfica sobre el eje y. En este caso, para esta función f, el conjunto de imagen iría desde acá hasta acá. Podemos ver que, podemos imaginarnos que, por ejemplo, tenemos un valor k por acá arriba, para el cual f de x, todas las imágenes de esta función son menores que este valor k. Entonces, podemos pensar que esta función es una función acotada superiormente. Lo mismo si venimos acá. Podemos imaginarnos que tenemos cotas, es decir, tenemos valores de k por acá abajo, tales que las f de x, las imágenes, sean superiores, mayores que ese valor. Entonces podemos decir en ese caso que la función está acotada también inferiormente. Es decir, que esta función sería una función acotada, tanto superior como inferiormente. Distinto sería si, por ejemplo, tuviésemos una gráfica de una función que siguiera creciendo indefinidamente, entonces ahí no vamos a poder imaginarnos de un valor k tal que la función sea siempre más chica que ese valor, tal que las imágenes sean más chicas. Esa es la idea de pensar que una función esté acotada. Y si no conocemos, o sea, ¿cómo nos vamos a poder dar cuenta de eso? Analizando el conjunto de imagen. El conjunto de imagen va a tener que ser acotado para poder pensar que la función esté acotada. Lo que más vamos a usar en sí, no vamos a hablar por ahí tanto de funciones, de cuándo es acotada o cuándo no, lo que más nos va a servir de todo esto es analizar cuándo una función tiene un máximo o cuándo una función tiene un mínimo, o si tiene ambos. A esta altura nosotros vamos a hablar de máximo y mínimo así, a secas, digamos, como está escrito acá. Más adelante vamos a ver que esto en realidad que estamos llamando máximo y mínimo, vamos a llamarlos después máximos y mínimos absolutos, porque los vamos a distinguir de otros que son máximos y mínimos relativos, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando tengamos más herramientas para analizar eso. Por ahora nos vamos a quedar con esta definición del máximo y del mínimo de una función. Y para que una función pueda tener máximo o mínimo, va a tener que ser una función acotada. Para que tenga un máximo tendrá que ser acotada superiormente, para que pueda tener mínimo tendrá que ser acotada inferiormente. Y vamos a ver a qué le llamamos máximo y mínimo de una función. Bueno, acá nos dicen que tenemos una función definida en un intervalo cerrado AB. Entonces, f tiene un máximo en AB dentro de ese intervalo si existe un c perteneciente al intervalo tal que f de x, las imágenes de la función, sean menores o iguales a la imagen de ese valor c, para todo x que pertenezca a ese conjunto AB. Y a lo que le vamos a llamar máximo es a f de c, es decir, a la imagen para ese punto. Ese va a ser el máximo. Y lo vamos a simbolizar, como dice acá, con una M mayúscula, MA de máximo, ¿bien? Y acá tenemos, acá, fíjense, si en esta función en particular, tenemos acá que para este C que pertenece a este intervalo AB, la imagen que le corresponde es la mayor de todas, es más grande que todas las otras imágenes de la función. Así que las voy mirando acá. Entonces, el valor de imagen, esto se lo repito porque por ahí es algo que a veces lleva a confusión, el máximo es un valor de una imagen de la función. ¿Y a dónde se produce? En este caso, en x igual a c.
Esto cuando nos preguntan para qué valores de X, que es lo que nos preguntan en el apartado A, nos dice para qué valores de X se producen, si es que tiene, máximos o mínimos. Eso lo buscamos acá. Y los valores van a ser estos, los valores de imágenes. Esto escrito en palabras, ¿qué quiere decir? ¿Cuál va a ser el máximo de una función? Es el mayor valor de imagen de la función en todo su dominio. Entonces va a ser importante analizar todo el dominio de la función, que en este caso va de A a B, y buscar de todas las imágenes que las voy viendo sobre el eje Y, cuál es, si es que tiene, una que sea más grande que todas. Bien, o a lo sumo, fíjense que está que mayor o igual, ¿sí? Puedo tener varias, pero todas iguales y mayores al resto de las imágenes de la función. Por otro lado, tenemos la definición de un mínimo. Vamos a hablar de que una función tiene un mínimo en el intervalo AB cerrado si existe un D perteneciente a ese intervalo tal que las imágenes de la función sean mayores o iguales a la imagen para D para todo X perteneciente a la B. A la imagen que le corresponde a ese X igual a D, que en este caso va a ser esta que está en roja acá, MA, se le llama mínimo, la simbolizamos así, y de vuelta, el mínimo es esto, es el valor de imagen, que lo veo acá. ¿Qué ocurre para X igual a D? Y lo miro de acá a eso. Pero cuando me dicen si la función tiene mínimo, por ejemplo, y cuánto vale, es esto, lo vengo a ver acá, ¿sí? Son valores de imágenes. Y de vuelta, si ahora lo vemos en palabras, nos dice que el mínimo de f es el menor valor de imagen de la función en todo su dominio. ¿Sí? Entonces cuando hablemos de máximos de mínimos, hablamos de máximos y mínimos de valores de imágenes de esa función. Y de vuelta, como yo les decía al principio, para que podamos tener máximo o mínimo, vamos a tener que tener una función acotada superiormente para poder tener un máximo o inferiormente para poder tener un mínimo. Y si es acotado o no, lo vamos a poder sacar del conjunto de imagen de esa función. Bien, si algo no me entienden o voy rápido o algo, me avisan. Vamos bien. Genial. Bueno, ahora vemos, este era el primer gráfico que nos daban y nos pedían analizar si tiene máximos o mínimos y para qué valor de X se producen. Bueno, según lo que estuvimos viendo, ¿qué tendríamos que hacer primero para darnos cuenta si la función tiene un máximo o un mínimo? Si tenemos, como en este caso, el gráfico, ¿qué harían? Luciano contesta analizar las imágenes. Muy bien, en función de lo que vimos, tendríamos que analizar el conjunto de imagen de esta función. Y si miramos a partir de la gráfica, y en este caso, porque tenemos la gráfica, podemos darnos cuenta cuál es ese conjunto de imagen, cómo nos quedaría. ¿Se acuerdan que era proyectar toda esta curva, toda la gráfica sobre el eje Y? Y así nos fijábamos qué valores de Y pertenecían al conjunto de imagen, digamos. De -1 al infinito positivo, dice Luciano. Muy bien, tendríamos que fijarnos, por acá estaría en -1 y después vemos que todas las otras cuando vamos proyectando nos van quedando valores mayores, mayores y infinitos. Entonces lo que podemos decir, bueno, buscar el conjunto de imagen como dijimos y muy bien, nos queda de -1 a más infinito y acá el -1 lo incluimos porque vemos que tenemos acá un punto de la curva que tiene imagen -1. Habiendo visto esto, ¿se acuerdan que yo le dije, bueno, para poder saber si la función tiene máximo o mínimo, tenemos que ver si la función es acotada, o superior o inferiormente? ¿Qué podemos decir mirando el conjunto de imagen? ¿Es una función acotada superiormente o inferiormente? Bueno, mientras esperamos que respondan, Mauro hace la siguiente pregunta. ¿Codominio sería todos los R? ¿Todos reales? Bueno, cuando consideramos el codominio tiene que ser un conjunto que incluya el conjunto de imagen. Nosotros, para simplificar, vamos a considerar que el codominio en todos los casos sean el conjunto de los reales. Salvo cuando lleguemos un poco más adelante en que nos convenga, ¿sí? Vamos a verlo más adelante, cuando analicemos, por ejemplo, funciones inyectivas, bisectivas en realidad, subyectivas. En esos casos lo que vamos a hacer es elegir otros codominios para poder aplicar eso. Pero por el momento vamos a considerar siempre que el codominio es el conjunto de los reales. ¿Sí? Lo que tiene que ocurrir es que incluya siempre al conjunto de imagen. Puede ser igual o mayor.
Bueno, y Luciano daba la respuesta correcta, que es una función acotada inferiormente. Muy bien, analizando este conjunto, que es un conjunto que es acotado inferiormente y por lo tanto la función es una función acotada inferiormente, es decir, que puede tomar valores, sus imágenes, ¿no? De -1 hacia arriba. ¿Qué podemos decir entonces? El mínimo, sí, es -1, igual a -1, siempre hablamos de valores acá, de imágenes, y se alcanza, fíjense que lo que nos preguntaban era para qué x se alcanzaba. Esta imagen le corresponde a el valor de x que está acá, es decir, -2. Acá no tenemos escrito los numeritos, pero fíjense que tenemos marcada la escala, o sea que sabemos que esto es -1, -2. Bien, entonces sabemos que tiene un mínimo, que es -1, el valor de imagen, y se alcanza en -2. Como no está acotada superiormente, no podemos decir que no tiene máximo directamente. Y eso es lo que está escrito acá, ¿sí? Como no está acotado, quiere decir que no existe máximo para esta función. Yasmín pregunta lo siguiente. No entiendo por qué inferiormente, si se va hacia arriba. Inferiormente quiere decir que vos, acá, la función está acotada inferiormente porque llega a un valor mínimo, digamos, y no pasa por bajo de ese valor, que en este caso sería el -1. No sé bien si esa responde a tu pregunta. Nosotros lo que vemos es que sigue para acá, sí, sigue para infinito, y acá también sigue, digamos, la gráfica. Entonces no podemos decir que esté acotada, que llegue a un límite superior, pero sí vemos que llega a un límite inferior. Entonces por eso decimos que está acotada inferiormente. Si viéramos que acá llega, terminara, por ejemplo, y pudiéramos encontrar un valor máximo, entonces ahí diríamos que está acotada superiormente y también lo veríamos reflejado en el conjunto de imagen, nunca podría ser más infinito. ¿Se entiende con eso o si no lo vemos de vuelta? Sí, entendió, Yasmín. Dice, hay que fijarse el pico más alto, por así decirlo. Claro, sí. Acá, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la gráfica, entonces de la gráfica sacamos el conjunto de imagen, de la gráfica misma podemos analizar justamente si tenemos un máximo, un mínimo. Más adelante podamos ver formas en que, sin conocer la gráfica por ahí, vamos a poder darnos cuenta, estudiando otras cosas de la función. Pero sí, por ahora, lo que nos va a permitir decir si tenemos un máximo o un mínimo es esto, tenemos que ver el conjunto de imagen y ver si está acotado. Eso es como punto de partida. De acuerdo a cómo esté acotado o no, vamos a poder decir que si tenemos máximos, mínimos o no tenemos, digamos. Bien. Bueno, en el apartado B nos pedían que viéramos los intervalos donde la función crecía y donde la función decrecía. Para eso vamos a hacer un repaso de esto que llamamos monotonías. Cuando hablamos de intervalos de monotonía son esos, justamente, intervalos donde la función crece o donde decrece, donde se comporta de la misma forma en cuanto al crecimiento. ¿Qué podemos decir? Vamos a empezar a ver a lo que llamamos acá función creciente. Este sería un ejemplo, ¿sí?, de una función creciente, en donde vemos que cuando vamos tomando valores del dominio de la función, ¿sí?, valores de x cada vez más grandes, las imágenes de la función son cada vez más grandes. Si yo considero este x por acá, tiene una imagen que va a estar por acá. Si considero uno más grande, tiene una imagen que es más grande que la anterior. Si voy considerando por acá, tengo una imagen cada vez más grande. Entonces, cuando las x crecen, veo que las imágenes crecen, la función es creciente. Y dentro de esto vamos a poder hablar de, tenemos estos dos casos que son, fíjense cómo nos dice acá, una función es creciente estricta. En el libro también lo van a encontrar como estrictamente creciente, es lo mismo. Y para todo, x1 y x2 que pertenecen al dominio de la función, y x1 es menor que x2, es lo que tenemos representado acá. Si tenemos estos dos, x1 y x2 pertenecen al dominio de la función, y este valor vemos que es más chico que este, está a la izquierda que x2, entonces decimos que la función va a ser creciente estricta o estrictamente creciente si la imagen que le corresponde a x1 es menor que la imagen que le corresponde a x2. Entonces vengo acá. Si x1 es menor que x2 y la imagen de x1, que es esta de acá, es menor que la imagen que les corresponde a x2, que veo que pasa eso, entonces esta función es estrictamente creciente. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que la diferencia de esta? Una función va a ser creciente, ¿sí? Si le sacamos esto, el estricto se lo sacamos, es creciente. Si también, considerado un x1 y un x2, donde el x1 es menor que el x2, ahora lo que nos pasa es que la imagen de x1
es menor o a lo sumo puede ser igual que la imagen que le corresponde a x2. Cuando agregamos acá el igual, decimos que la función es creciente. ¿Y qué puede pasar? Esto que está acá. Puede ser, esta parte podríamos pensar que es estrictamente creciente. En esta parte vemos que tomamos un x1 menor que un x2 y sin embargo las imágenes son iguales. Eso entra dentro de esta definición, entonces podemos decir que la función ahí es creciente, pero no entra acá. Entonces no podemos decir que ahí sea estrictamente creciente. Y bueno, y acá sí podríamos hablar de que es estrictamente creciente en este pedacito. Sí, pero la diferencia entre estas dos entonces es que en el caso de la creciente, incluimos que dado un x1 menor que un x2 puedan tener iguales imágenes. Mientras que acá siempre, si x1 es menor que x2, su imagen es menor que la imagen del x2, que le corresponde a x2. Eso en cuanto a crecimiento. Ahora vamos a ver qué podemos decir de una función decreciente. En este caso, acá de vuelta, tenemos un ejemplo de una función decreciente, y lo que podemos pensar es que si tomamos x cada vez más grandes, ¿qué vamos viendo? Que yo tomo un x por acá, va a tener una imagen por acá. Si ahora vengo y tomo un x más grande, por acá, veo que la imagen es más chica que la que tenía antes. Entonces, acá lo que pasa es que cuando tomo x cada vez más grandes, sus imágenes son cada vez más chicas. Y eso es lo que caracteriza una función decreciente. Y de vuelta vamos a tener estas dos definiciones. Por un lado vamos a decir que una función es decreciente estricta o estrictamente decreciente, y para todo x1 y x2 que pertenecen al dominio, y x1 es menor que x2, acá fíjense lo que nos pasa. Las imágenes que le corresponden a x1 son más grandes que las que le corresponden a x2. Y es lo que veo acá. Este x1 está a la izquierda de x2, por lo tanto es más chico. Sin embargo, su imagen está por acá y la del x2 está por acá. La imagen de x1 es más grande que la de x2. Y sin embargo, x1 es más chico que x2. Eso es lo que pasa en una función estrictamente decreciente. Y agregamos después qué pasa cuando una función sea creciente. Lo que cambia es que ahora vamos a incluir de vuelta esto, que para un x1 menor que un x2, f de x1, la imagen para x1, es mayor o igual a la imagen en x2. Y de vuelta tenemos un caso, un ejemplo como el que les mostraba antes, en donde acá para un x1 menor que un x2 puede ser que las imágenes sean iguales. En ese caso, cuando justamente tengamos un caso así, fíjense que vamos a poder considerar que la función es creciente o decreciente. La definición nos sirve cualquiera de las dos, pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que si hablamos de estrictamente, no incluimos, no está el igual. Si acá decimos que solamente es decreciente, es, en este caso, la imagen de x1 mayor o igual que la imagen de x2. Bien, y gráficamente lo podemos ir pensando así como fuimos haciendo recién en todos los casos. Lu. Sí. Yasmín hace una pregunta. Dice, decreciente, creciente, estricta, ¿es cuando la curva es continua? Decreciente y creciente, estricta. Nosotros cuando hablemos de intervalos de monotonía, vamos a hablar de intervalos en donde, por ejemplo, como en estos casos, todavía no llegamos a lo de continuidad, le digo al resto por las dudas, pero vamos a tomar, por ejemplo, como en este caso, una función continua. Vamos a poder tener casos después en donde tengamos funciones discontinuas, por ejemplo, donde nos aparezca un salto o cosas así. En esos casos lo que vamos a considerar van a ser, lo iremos tomando por intervalos y analizaremos en cada intervalo cómo nos queda la monotonía, digamos, de la función. Por ahí no vamos a poder hablar de que es monótono en todo su dominio. Si, por ejemplo, tuviese como dominio todos los reales, pero no fuese continuo y tenga saltos, bueno, vamos a tener que ir analizando pedazo a pedazo, digamos, la función. Bien. Bueno, si volvemos a la misma gráfica que teníamos antes, ahora lo que nos pedían es analizar intervalos de monotonía, o sea, donde crece y decrece esta función. Lo podemos pensar como fuimos pensando recién cuando íbamos definiendo los diferentes crecimientos que podíamos tener. ¿Cómo nos va a quedar si miramos esta gráfica? Primero, siempre cuando trabajamos con funciones, algo que es importante es, lo primero es dar el dominio de la función, para luego, si yo tengo que analizar, como en este caso, intervalos de monotonía, ver cómo armo esos conjuntos, digamos. A partir de esta gráfica, ¿qué podemos decir? ¿Cómo va a ser el dominio de esta función?
¿Se acuerdan que el dominio lo veíamos acá? Era como la proyección de la curva sobre el eje X. Si bien acá la gráfica está cortada porque tenemos un pedazo de la gráfica, podemos imaginarnos sí que esto sigue para allá. Habíamos dicho que el conjunto imagen era más infinito y esto también sigue para allá. Si proyectamos eso sobre el eje X, ¿cómo nos queda el dominio? Serían todos los reales, ¿sí? Eso vayan practicando, cómo darse cuenta. Ahora estamos trabajando en forma gráfica, vamos a ver algunos casos para trabajar ya en forma a partir de la ley de la función, pero bueno, es importante que se vayan dando cuenta de eso. ¿Cómo hago para darme cuenta? Miro siempre el dominio, lo voy a encontrar acá, la proyección de la gráfica sobre el eje X, y el conjunto de imagen acá, la proyección de la gráfica sobre el eje Y. Entonces, en este caso tenemos el dominio de la función son todos los reales. Ahora tengo que, dentro de todos los reales, buscar si tiene el mismo comportamiento en todos los reales, es decir, si crecen todos los reales, si decrecen todos los reales, o bien si tengo que desglosarlo en partes, dar conjuntos más chiquitos donde crezca y decrezca la función. ¿Qué les parece? Yo miro esta parte acá. ¿Qué podemos decir de la función? Sí, yo me puedo imaginar que voy tomando x cada vez más grandes. ¿Y cómo son las imágenes a medida que voy tomando los x cada vez más grandes en esta parte? Dana dice menores. Muy bien, a medida que voy creciendo con las x, veo que las imágenes, si yo las voy proyectando acá, van siendo valores cada vez más chicos. Entonces, en toda esta parte, si son menores, ¿qué podemos decir? Si ahora nos acordamos de las definiciones que vimos antes. ¿Cómo es la función? ¿Se acuerdan que teníamos que fueran menores o iguales? En este caso vemos que siempre, a medida que vamos creciendo con las x, son menores. No tenemos un caso en que sean menores o iguales, en esta parte que estamos mirando acá. Entonces, en este pedazo podemos decir que la función es estrictamente decreciente. Hasta que después, cuando venimos a esta parte, ¿qué pasa? Cuando vamos tomando x acá cada vez más grandes, ahora vemos que a las imágenes le pasa al revés. Si yo voy pensando acá, voy proyectando acá, veo que las imágenes van creciendo, cuando las x van creciendo. Entonces ahora acá podemos decir que la función es creciente, y como vemos que para distintos x siempre tenemos imágenes cada vez más grandes, es estrictamente creciente, no tenemos una zona donde tengamos iguales imágenes para un x mayor que otro, digamos. Entonces acá también podemos considerar que es estrictamente creciente. Y así tenemos que seguir analizando toda la gráfica de la función. Piensen cómo les quedaría esta parte, la parte que está acá. Lu. Sí. Bueno, acá Sonia hace una pregunta interesante. Dice, ¿qué pasa en los puntos en que cambia de monotonía, digamos, la función? ¿Y tengo que tomar intervalos abiertos? Bueno, nosotros cuando trabajamos ahora en esta parte con monotonías, sí, tomamos intervalos abiertos. Por ejemplo, en esta primera parte vamos a decir que la función es estrictamente decreciente desde menos infinito hasta acá, que sería menos 2, abierto. Justo en esos puntos donde cambia la monotonía, son puntos, digamos, que tenemos acá particulares de la gráfica de la función. Más adelante, cuando trabajemos, vamos a ir analizando, les vamos a poner nombre a estos puntos. Por ejemplo, este de acá, si se acuerdan, habíamos dicho que para x igual a menos 2, el conjunto imagen, perdón, la imagen que le corresponde a x igual a menos 2 era menos 1, y era el mínimo de la función, ese y igual a menos 1. Es decir, es un mínimo de la función. Es lo que se llama un punto extremo de la función. Después vamos a ver que en esos lugares donde nos cambia la monotonía de la función, este también y este también, van a ser puntos extremos. Lo que pasa es que en estos casos van a ser, como yo les decía, después los vamos a ver, van a ser extremos relativos. Sí, son puntos particulares, pero todavía no los estudiamos. Ahora solamente estamos viendo los que son mínimos, es decir, el más chico de todos, y si tuviésemos máximo, el más grande de todos. Los que son así, intermedios, podemos decir, ahora no los vamos a considerar. Pero cuando consideremos los intervalos de crecimiento o de monotonía, digamos, vamos a considerar intervalos abiertos. Que si quieren lo vamos viendo acá. Fíjense, este que habíamos dicho de menos infinito a menos 2 era
la gráfica para ese pedazo sería este pedazo acá. El conjunto que estamos considerando va de menos infinito hasta menos 2. Y después dijimos desde acá, desde menos 2 hasta, consideramos hasta ahora, hasta 0. Estamos en este caso acá. Bueno, como dice acá, sería un intervalo de crecimiento. Y en el otro caso un intervalo de decrecimiento, porque dijimos la función va decreciendo. Y en realidad sería estrictamente... Bueno, acá tenemos puesto mayor o igual. De la gráfica, en esta parte podemos decir que la función es estrictamente decreciente. O sea, acá podríamos decir que para un x1 menor que un x2, las imágenes son mayores que x2. Acá está escrito como que no está mal decir que sea decreciente porque incluye a estrictamente decreciente, pero lo que podríamos haber dicho acá es que la función era estrictamente decreciente en este intervalo y también está bien, digamos, ¿sí? Acá la definición que nos está dando sería de decreciente, como dice acá. Pero podríamos haber sacado esto igual y decir que es estrictamente decreciente, porque del gráfico también se ve eso, digamos. Lo mismo en este caso. Acá sería creciente. Y ahora, si consideramos esto que nos había quedado acá, que podemos ver que desde 0 hasta 2, las imágenes van decreciendo. Entonces, este es un intervalo de decrecimiento, como dice acá. Y en este caso, desde 2 a más infinito, está puesto acá, y si nos fijamos a medida que tomamos x mayores, las imágenes van siendo mayores también. Entonces estamos hablando de que es un intervalo de crecimiento. ¿Sí? Entonces lo que nos pedía acá era dar esto, intervalos de decrecimiento, que serían estos dos, e intervalos de crecimiento, que serían estos dos que tenemos acá. Y con eso estamos incluyendo todo el dominio, que eran todos los reales. Fíjense que vamos de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 0, de 0 a 2 y de 2 a más infinito. Así que nos queden todos los reales, digamos, analizados. Bien. Y después nos queda la otra gráfica, que es esta, que se acuerdan, en el primer apartado nos pedía analizar si la función tenía máximos, mínimos, ambos o ninguno, y en dónde se producían. ¿Qué dijimos? Para empezar a hacer eso, ¿qué nos convenía analizar primero? Las imágenes, dice Yasmín. Muy bien, tengo que analizar el conjunto de imagen. ¿Y cómo me queda en este caso el conjunto de imagen? De vuelta veíamos acá la proyección sobre el eje Y. Voy viendo cómo se proyecta, digamos, la gráfica de los dos lados. ¿Qué pasa? Podemos ver que acá podemos tomar, acá tenemos 2, y después todos estos valores acá, pero no encontramos imágenes mayores que 2. ¿Qué podemos decir entonces del conjunto de imagen? Que el conjunto de menos infinito hasta 2. Incluido, porque acá para el 2 vemos que es un valor de imagen, o sea que lo tenemos que incluir. Nos queda así, y de vuelta, ahora miramos acá si este conjunto era un conjunto acotado o no, para ya ir analizando la posible existencia de máximos o mínimos de la función. ¿Cómo podemos decir? ¿Es un conjunto acotado? ¿Inferior, superiormente? Julia acá y Carlito dice que están acotados inferiormente. Perdón, Carlito dice que está acotado inferiormente y Julia dice que está acotado superiormente, pero no inferiormente. Muy bien. Vamos a volver a pensar cómo nos damos cuenta. Está bien lo que creo que Julia, o sea, este es un intervalo que está acotado superiormente, pero no inferiormente. ¿Por qué? Para que esté acotado superiormente quiere decir que nosotros podemos encontrar un valor superior, si quieren pensarlo, pero máximo, más que ese valor no podemos superarlo, que es lo que pasa acá. Las imágenes llegan hasta 2 y ahí quedan. Entonces, por eso decimos que está acotado en forma superior. Sin embargo, si voy pensando en valores para acá, cada vez más chicos, no encuentro un valor que no puedan superar, sino que el conjunto de imagen sigue disminuyendo, podemos decir, sin tope. ¿Sí? Encuentro siempre un valor más chico, porque fíjense que el conjunto de imagen es menos infinito. Entonces no tengo un valor mínimo o inferior
que ya la función no pueda superar las imágenes, sino que siempre encuentro uno más chico. Entonces, por eso acá digo que no está acotada inferiormente y sí está acotada superiormente. Para darnos cuenta, si no lo puedo ver así, lo quiero ver, por ejemplo, acá que tenemos la gráfica, que esté acotada quiere decir que si yo, por ejemplo, trazo, vamos a imaginarnos esta recta que tenemos acá horizontal, si la función nunca pasa por encima de esta recta, quiere decir que la función está acotada, en este caso, superiormente, porque la función me quedó por abajo. Entonces, nunca puedo encontrar parte de la función que esté acá arriba, o que me cruce, digamos, esta recta que tengo acá. Entonces, digo que en este caso la función está acotada superiormente. A esta recta que yo imagino, ustedes por ahí si se fijan en el libro lo van a encontrar que esto se le llama cota, ¿sí? Son cualquier recta que yo pueda trazar por encima de la gráfica de la función, siempre que la gráfica de la función no pase por encima y siga, digamos, por esa recta se le llama cota. Y en este caso, a la menor cota de todas, que es esta que tenemos acá, que es la recta que pasa acá por i igual a 2, esta es la menor cota superior, decimos que podemos tener, porque yo ya me imagino una por acá, veo que acá la función pasa por arriba, por abajo, acá no podemos hablar de tener una cota. Esta sí, y es la menor cota superior que tenemos. Cuando esta recta pasa por i igual a 2, hasta acá podemos considerar que tenemos a toda la función por debajo o a lo sumo pasando justo por donde pasa acá esta recta, así por la cota, pero no pasándola por arriba. Entonces ahí podemos imaginarnos, decir que la función está acotada superiormente. En cambio, si yo vengo acá abajo y quiero imaginarme alguna de estas rectas, nunca voy a encontrar una que no sea atravesada por la función, porque esta rama, digamos, sigue infinitamente para abajo y esta también. Entonces, por más que yo trace rectas, de esta forma nunca encuentro una que sea menor y que la función no la pueda atravesar, sino que siempre encuentro que es atravesada por la gráfica y por eso digo que no está acotada inferiormente o bien no tiene una cota inferior, se llama. Sí, pero lo puedo ver imaginándome así, trazando una recta horizontal y viendo si la función encuentro que, por ejemplo, como en este caso, encuentro alguna que nunca es cortada por la función. Entonces digo, está acotada superiormente, pero no inferiormente. Y lo mismo lo ven acá en el intervalo. En el conjunto imagen, menos infinito quiere decir que las imágenes decrecen infinitamente, nunca encuentro un valor mínimo. En cambio acá, llegan hasta 2 y más que 2 no. Entonces tiene un tope, digamos, superior que es 2. Y por eso digo que está acotada superiormente. No sé si con eso quedó un poco más claro cómo darme cuenta acá si es acotada inferior o superiormente. Tanto lo podemos ver con la gráfica como con el conjunto de imagen. Y una vez sí que analizamos eso, ahora ya podemos analizar qué podemos decir. ¿Va a tener máximo? ¿Va a tener mínimo? Bueno, mientras esperamos la respuesta, Lu, te digo una consulta. Ujú. Este ejercicio, si bien lo pueden ver desde la diapositiva, porque va a estar colgada esta diapositiva Sí. en lo virtual, ¿en dónde podrían encontrar esta actividad? ¿Tenés No, idea vos? este es uno que está propuesto acá para las clases, no está en el libro. O sea, lo van a tener que buscar en la diapositiva cuando la subamos. Es más, ya debe estar subida en el del primer cuatrimestre, esto. Pero no está en el libro, digamos, la van a tener que sacar de acá. Claro, me parecía que venía Sí. por ahí. Y Bueno, Yasmín, en forma de ah, pregunta, no da una respuesta, dice, ¿tiene máximo? bueno, muy bien, vemos, tiene máximo, ¿sí? O sea, ¿por qué podemos pensar que tiene máximo? ¿Cuál era la definición de máximo? Que era aquel valor, ¿sí? Acuérdense, siempre cuando hablamos si tiene un máximo es un valor de imagen de esa función, que es el mayor de todo, o a lo sumo igual a otro, pero no hay ningún otro valor, o sea, no hay ninguna otra imagen que pueda superar este valor que tomamos. Y lo vemos directamente de acá, sabemos que las imágenes llegan hasta 2, incluyendo el 2, ¿sí? Que justamente el máximo lo sacamos de acá, este es el valor máximo, acá lo vemos en el conjunto imagen, y ninguna otra imagen, si la vamos proyectando sobre el eje Y, es mayor que este. Entonces, muy bien, como es una función, acá como vemos, acotada superiormente, puede tener máximo. Y vemos que tiene cuando la analizamos acá o analizamos que está incluido acá en el conjunto imagen este valor. Entonces, el máximo
tiene máximo, es igual a 2, a i igual a 2, si es una imagen, y se produce en x igual acá a menos 2. Por otro lado, ¿qué pasa? Vemos que no está acotada inferiormente, entonces no puede tener mínimo, porque siempre voy a tener valor menor de la imagen que pueda encontrar. Entonces, no tiene mínimo, y bueno, tiene máximo igual a i igual a 2. Bueno, eso que dijimos está anotado acá. Pero bueno, la idea es que les quede. Lo más importante de esto es que cuando hablamos de máximo y mínimo hablamos de valores de imágenes. Si nos dicen dar el valor máximo es dar esto, i igual a 2 en este caso es el valor máximo. ¿Dónde se produce? Cuando x es igual a menos 2. Es la imagen para x igual a menos 2. Pero el valor máximo es este, i igual a 2. Lo veo analizando el conjunto imagen. Bien. Y después nos pedía por último, dar los intervalos de monotonía, de crecimiento y decrecimiento de la función. De vuelta, ¿qué hacemos? Siempre a mí me conviene cuando trabajo con funciones, por más que no lo pida explícitamente, anotarme, aunque sea un costadito, cuál es el dominio de la función. Porque eso nos ayuda un montón para todo lo que sea cuando trabajamos con funciones. ¿Cómo me queda el dominio en este caso? De vuelta, acuérdense, lo veo acá, es la proyección sobre el eje X. Y acá me puedo imaginar, sí, que la gráfica sigue acá. Está graficado un pedazo, pero esto en realidad sigue. Entonces podemos pensar que todos los reales, ¿sí? Todos acá los valores que pueda asumir el eje X van a pertenecer al dominio de esta función. Entonces, cuando analizamos los intervalos de monotonía, tenemos que ir incluyendo de alguna forma a todos los reales, tenemos que ir analizando toda esta parte. Podemos pensar que desde menos infinito, ¿sí?, hasta toda esta parte acá, la función obviamente se comporta de esta forma, vamos a imaginarnos. ¿Qué pasa? Cuando voy tomando x mayores, ¿qué va pasando con las imágenes para esos x? Y las voy mirando acá, ¿cómo son esos valores de imágenes? Lo que a medida que crece la x, crecen los valores de imágenes. Entonces, eso nos está indicando de que esta parte acá que estamos considerando, la función, sería como dijimos hoy, es un intervalo de crecimiento de la función. La función crece. Y podríamos arriesgarnos a decir, digamos, que la función es estrictamente creciente. Hasta acá. A partir de x igual a menos 2, vemos que pasa al revés, la función empieza a decrecer. Hasta x igual a 0, y a partir de acá, de vuelta, vemos que la función va creciendo. A medida que yo tomo valores de x más grandes, las imágenes van creciendo. Entonces, en esta parte digo que es creciente. Y desde acá, desde 2 hacia más infinito, de vuelta empieza a decrecer. ¿Sí? Eso es lo que tienen anotado acá. Acá, bueno, están marcados los valores x igual a 2, a menos 2, perdón, x igual a 0 y x igual a 2, es donde cambia la monotonía, que dijimos, bueno, no los vamos a incluir en estos intervalos. Y fíjense que van a ser justo estos puntos así, donde nos pasa esto en la curva, que bueno, más adelante los vamos a analizar un poco más profundamente, digamos. Vemos que justo este es donde se alcanzaba el valor máximo, en x igual a menos 2. Bien, y acá nos quedan armados los intervalos de monotonía, como lo fuimos viendo, decreciente, en donde de menos 2 a 0, y de 2 a más infinito, ¿sí?, que le corresponde esta parte de la gráfica, y después de menos infinito a 2, que sería esta parte de la gráfica, es creciente, y después en esta parte. Acá estamos trabajando mucho gráficamente, después más adelante lo vamos a poder hacer, resolver, conocida la ley de la función, vamos a poder hacer todo este análisis sin conocer la gráfica. Pero bueno, la idea es que ahora les quede el concepto de cómo nos damos cuenta si una función es decreciente o es creciente, y cómo nos damos cuenta si una función tiene máximo o mínimo, y a qué le llamamos máximo y a qué le llamamos mínimo. Bueno, no sé si hay dudas, si no, seguimos. Bueno, vamos a trabajar con la actividad 19, que está en la página del libro, en la 104. ¿Sí? Esto ya es una actividad del libro, así que el que tiene el libro a mano lo saca y ve las actividades. Nosotros vamos a hacer algunos ítems, casi todos, pero algunos ítems les van a quedar de tarea para ustedes. El enunciado dice: analizar cuál de las siguientes ecuaciones determina una función f con fórmula y igual a f de x. Bueno, entonces nosotros tenemos ecuaciones. En cada ítem tenemos una ecuación y lo que tenemos que hacer es despejar la y. Y en base a eso después analizar si cumplen
con la definición de una función. Vamos a recordar esa definición de una función. Llamamos función de A en B a la terna formada por los dos conjuntos A y B y una regla o ley que a cada elemento de A asigna un único elemento de B. Muy importante esta última frase de que a cada elemento de A se le asigna un único elemento de B, ¿sí? Lo que significa esto es que, considerando como X a los elementos del conjunto A, ¿sí? Va a ser un subconjunto de R, o sea, estamos hablando de números. Y a los elementos del conjunto B, o sea, Y se llama a los elementos del conjunto B, que también es otro subconjunto de los reales. Se procede a despejar la variable y posteriormente se verifica el cumplimiento de que a cada valor de x le corresponde un único valor de y. Lo que explica este recuadro es cómo realizar el ejercicio, básicamente. Entonces, vamos a el ítem A. Tenemos esa ecuación. Quiero activar un poquito el chat. Si tenemos que despejar la variable y en esa ecuación, ¿sí? Si nosotros despejamos, vamos a encontrar una ley. Queremos ver si esa ley cumple con la definición de función. ¿Quién puede despejar y escribir en el chat cómo queda esa ecuación despejando la y? Yo sé que tienen que escribir, tienen que resolver, tienen que trabajar algebraicamente, pasando el -2, x hacia el otro lado, dividiendo el 5 y distribuyendo el 5 también en cada término. Acá Sonia anotó 4 menos 2x, todo eso entre paréntesis, dividido 5. Está bien, sí, está correcto. Nada más que también se puede distribuir ese 5, vamos a verlo. Lo que explicamos en la diapositiva es que cómo, digamos, trabajar algebraicamente, lo que les dije recién, no es mágicamente pasar el 2 hacia el otro lado negativo, como resta, como hacíamos o como hacemos tradicionalmente para resolver una ecuación. Es como que ya tenemos el concepto incorporado, pero en realidad lo que se hace es se le resta a ambos lugares menos 2x. ¿Sí? A ambos, digamos, al lado derecho de al lado izquierdo de la ecuación y al lado derecho de la ecuación se le resta menos 2x. Así es la realidad de cómo se resuelve una ecuación. Nada más que nosotros solamente nos quedamos con que pasó el menos 2x hacia el otro lado, ¿no? Y luego dividimos el 5, que en realidad lo que hacemos es multiplicar a ambos miembros por 1 dividido 5. Entonces acá en el término del lado izquierdo se va a simplificar el 5 y me queda ahí. Y acá podemos distribuir, esto es lo que decía recién, el 5 a ambos términos. Entonces me queda que y es igual a 4 quintos menos 2 quintos de x. Esto sería una ley. ¿Corresponde a una ley de una función? Es la pregunta. La pregunta es, o sea, ustedes tienen que llegar a esto y preguntarse, ¿esto corresponde a la ley de una función? Recuerden que la ley de una función es que a cada elemento de x les corresponde un único y. ¿Pasa esto en esta función? En esta expresión, quise decir, ¿no? Es Acá función. Yo creo que Luciano, ese valor sí es único, porque, bueno, para tener otro diferente necesitamos otras variables, ¿no? Otros números. ¿Quién es el que habla? No pude ver quién habla. Facundo. Facundo, bueno, lo que vos querés explicar es esto, que por un conjunto de valores permitidos de x, cualquier sea r, cualquier real, las operaciones realizadas con los mismos conducen a la obtención de un único valor de y. Es decir, para cualquier valor de x que yo doy, me va a devolver un único y. ¿Sí? Por, por eso, se determina que es una función y igual a f de x. Y f de x termina siendo esta función. O sea, nosotros lo que debemos trabajar solamente en este ejercicio es en la expresión de la ley de la función. Esta es la ley de la función. Ahora, no nos pide la gráfica, pero nosotros se la vamos a ir mostrando para que ustedes ya se vayan amigando que esto es una función lineal. Una función lineal. ¿Y cómo les parece que es? ¿Creciente o decreciente? acá están diciendo decreciente. Exactamente, es creciente, porque yo agarro dos valores. ¿Sí? Si agarro este -2, fíjense que
la imagen es esta, y si agarro el -1, la imagen que es un valor mayor, la imagen es menor. Entonces, esa es la definición de que decrece. Y acá Yasmín dice que sería estrictamente decreciente. Exactamente, es una función estrictamente decreciente. Muy bien. Bien, vamos a pasar al ejercicio B. Se hacen con todos los ejercicios lo mismo, el mismo procedimiento. Así que este ejercicio lo pueden resolver ustedes ahora. Es decir, les doy un ratito para que ustedes resuelvan en su hoja y escriban el resultado en el chat. A ver quién puede resolver, despejar la variable i para que nos quede una expresión. Y a esa expresión, ver si cumple con la definición de función o no. Cuando contesten en el chat, seguimos. Es un ejercicio para que ustedes ya vayan practicando a medida que transcurre la clase, que ese es el objetivo de tarea de aula. Ustedes practiquen un poquito, que escriban matemática, que la matemática se adquiere escribiéndola, si no, de otra manera, es imposible. Por eso queremos darle estos momentos para que ustedes puedan resolver el ejercicio y den la respuesta en el chat. Si no hay respuestas, bueno, resuelvo. ¿Les parece? No sé si se le está complicando el despeje. Y acá están callados. Cualquier cosa, si tienen alguna duda sobre el despeje, pueden ir preguntando también. Bueno, dale, voy a avanzar. Voy a seguir avanzando porque son varios los ejercicios, así que siempre me gusta que ustedes estén también activos ahí en el chat y que puedan contestar lo que voy preguntando. En este caso, se despeja, o sea, se suma, pasan la i hacia el otro lado sumando, es decir, se suma a ambos miembros 2i. Pasamos el 8 restando. Bueno, acá invierte eh, las variables, o sea, en las igualdades, una igualdad es equivalente a esta igualdad que a esta igualdad, ¿sí? Fíjense si ustedes la ven con la simple visión, se ve. Y después pasamos el 2 dividiendo y nos queda la siguiente expresión. Esta expresión, ¿es una función para ustedes? Acá Facundo dice que se mareó con ese 2i. ¿Por qué, ¿Por qué van volados al principio? Y no entiendo, Facundo, si lo estás preguntando eso. Sí, yo entiendo lo que está preguntando. La resolución esta es una de las resoluciones de la Sí, sí, ecuación. no alcancé a comprender por qué está el 2i de ambos lados al principio. Lo que hace acá, hace un paso de más realmente. Se puede hacer un poco más simple esta ecuación, pero se suma 2i acá, porque es como que pasa ustedes lo pueden llegar a ver mejor si paso este menos 2i hacia el otro lado como suma, que sería esto, que sería esto. O sea, no mires este paso, mirá solamente este paso y te vas a dar cuenta de lo que hace. ¿Sí? Después, ¿qué pasa? Este 8 que está acá, lo pasa hacia el otro lado como resta, que es esto, pero también se le resta al otro miembro, a ambos miembros, porque fíjense que acá se van a cancelar los 8. Uy. Lo que pasa es que acá hay una confusión porque combina, digamos, este lado, este 2 sí lo pone acá y este 4x al cuadrado menos 8 lo pone acá. ¿Sí? Si ustedes lo hacen en el papel, se van a dar cuenta que le da el mismo resultado. Es este. Despejar la variable i nos da esto. Resuelve así para no tener problemas con el signo menos a la hora de pasar dividiendo. Por eso resuelvo así, ahora me estoy dando cuenta. Entonces, bueno, llegamos a la expresión, ustedes van a llegar a esta misma expresión. ¿Es una función o no es una función? Acá Yasmín y Jean dicen que sí, que es una función. Y Carlitos dice que le quedó el 4 positivo y el 2x al cuadrado negativo, claro, porque ahí te confundiste, se ve en algún paso, justamente lo que decía Marco recién, por ese signo, vos delante de 2i tenés un signo negativo. Fíjate si no te quedó en el camino ese menos.
Claro, esa es la intención de resolverlo por este método, que es un poco más difícil, pero no van a tener el problema del signo, que es un error factible en la resolución de una ecuación. Ujú. Bien, esta expresión sí termina siendo una ley de una función, porque a cada valor de x le va a corresponder una única y. Sí, este es un caso de una función que vamos a llamar cuadrática, ya lo vamos a ver con más detalle. Y la gráfica de esta función es una parábola. Para cada valor de x le corresponde un único y. ¿Sí? Eso lo podemos ver si trazamos líneas paralelas al eje y. Vamos a ver que la corta la gráfica en un solo punto. Bueno, seguimos. Si hay alguna duda, preguntan por el chat. Vamos al 19C. Vamos a resolver esta ecuación. 4x menos y al cuadrado igual a 0. Vamos a despejar la variable y. A ver cómo les queda. La consigna de resolver ahora es en su carpeta o en su papel, es despejar la y de esta ecuación. Acá Dana dice que y es igual a la raíz cuadrada. A ver, para que no estoy entendiendo lo que está escribiendo. Sí, ella lo que ella creo que está contestando directamente cómo le da la Claro, sí, sí, ecuación. pero acá cambió, puso otro comentario. A 4, sí. Bueno, si resolvemos lo que hace acá, le suma a ambos miembros y al cuadrado, pero si ustedes quieren, directamente es pasar este menos y al cuadrado hacia el otro lado como suma. Entonces queda y al cuadrado igual a 4x, que lo podemos expresar de esta manera. Ahora, el tema del cuadrado es lo que en algunos momentos perjudica al entendimiento de algunas cositas. Por ejemplo, en esto que es una ecuación, nosotros cuando tenemos que resolver este cuadrado, lo que realmente se hace en matemática es se aplica raíz cuadrada a ambos lugares. Es por una propiedad. Ahora, la raíz cuadrada de y al cuadrado termina siendo el valor absoluto de y, igual a la raíz cuadrada de 4x. Entonces, vamos a tener dos posibles soluciones. Que y sea raíz de 4x o que y sea menos raíz de 4x. Ahora, esta expresión es una función. Acá Dana e Ignacio dicen que no. No, porque te está correspondiendo dos valores, uno negativo y otro. Exactamente. Siempre tener en cuenta que en este caso siempre vamos a tener que tomar x mayores que 0 porque no, en los reales no admitimos la raíz cuadrada de un número real negativo. Entonces, como se obtienen dos valores de y para un mismo x, podemos decir que esta ley no corresponde a una función. Fíjense cómo es la figura o la gráfica de esta ecuación, que vendría a ser esta parábola, ¿sí? Pero fíjense que para un mismo valor de x, por ejemplo el 4, el que estoy marcando acá, le van a corresponder dos valores, este que es 4 y este que también es 4. ¿Sí? Si trazamos una línea paralela al eje y, la corta, digamos, a la gráfica de esta ecuación en dos puntos. Bueno, Acá Facundo dice que podemos aplicar la prueba de las líneas verticales ahí. Y sí, exacto. Sí, sí, Lu, decime. sí, que si ya tienen la gráfica, justamente pueden directamente con la prueba de la recta vertical fijarse si es una función. Eso. Exacto. Bueno, si no hay ninguna duda, con este ejercicio, que es el primer ejercicio donde encontramos que una ecuación no es función.
Seguimos con la próxima ecuación. Esta ecuación. X por y igual a 1. Vamos a resolver y a despejar de esta ecuación la variable y. ¿Cómo nos queda? Luciano dice igual a 1 sobre X. Exacto. ¿Por qué pasa eso? Y porque lo que hacemos realmente es multiplicar a ambos miembros por 1 sobre X. Entonces acá se simplifica el X con el X, ¿sí? Siempre y cuando X es distinto de 0, ¿no? No podemos dividir por 0. Entonces, nos queda que Y es igual a 1 sobre X. Esta expresión, esta ecuación que está acá, ¿es una función? ¿Corresponde a la ley de una función? Carlitos dice que sí. Sony dice que es función para los reales menos el 0, como dando el dominio. Y Jean dice que sí, es una hipérbola. Bueno, son todas respuestas correctas. Acá explica un poquito por qué es función. Dice, por la propiedad de clausura. La propiedad de clausura significa que cuando nosotros multiplicamos o operamos cualquier número real, termina quedando en un número real, ¿sí? En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar la propiedad de clausura, pero para todos los reales menos el 0, porque no se puede utilizar el 0 en esta expresión. Y para cada valor de ese conjunto, vamos a recibir una única i, es decir, una única imagen. Por lo tanto, corresponde a una función, ¿sí? Y la función se escribe como ley f de x igual a 1 sobre x. Todavía no estamos hablando mucho de dominios e imágenes porque no estamos trabajando todavía, estamos viendo conceptos fundamentales, son conceptos estos. Para concluir este ejercicio, esta ecuación es una función y tiene esta gráfica que se llama funciones homográficas, que vamos a ver también en una tarea de aula próxima. Y como había contestado el compañero, también tiene la gráfica de una hipérbola, ¿sí? Una hipérbola es esta figura geométrica. Una cónica, se llama en matemática. Bueno, si no se entendió algo de este ejercicio o de los anteriores, se va, consulte por chat, ¿sí? Seguimos con el próximo, con la próxima ecuación. Les doy un ratito para que trabajen con esta ecuación. Aquí hay que trabajar un poquito con el álgebra, hay que aplicar algunas propiedades. Por ejemplo, la distributiva. Acá le voy a dar una ayudita. Bien. Cuando tiene este tipo de ecuaciones, lo que tenemos que hacer es juntar términos que tengan común, un común denominador, ¿sí? Entonces lo que hacemos es pasar el x hacia el otro lado como resta, que realmente lo que hacemos es restar x a ambos lugares, y pasar la y hacia el otro lado como resta también. Acá lo que explica el próximo paso es restar a ambos lugares y. Entonces me termina quedando esta expresión. Ahora, acá hay que trabajar con conceptos algebraicos, como es el de factor común. Los dos términos, el xy y el término y, tienen común denominador y. Entonces lo sacamos como factor común. Entonces, esta misma expresión es la misma que esta, quise decir, pero trabajando con un factor común. Y una vez que lo tenemos así, podemos despejar. ¿Por qué? Porque pasamos este x menos 1 hacia otro lado dividiendo. Pero acá lo que explicamos es que se multiplica por el recíproco de x menos 1. Entonces nos termina quedando la siguiente expresión. Acá Sonia dice que le quedó y igual a x sobre 1 menos x.
Bueno, guarda con los signos, ¿eh? Hay alguna cuestión de signo ahí que creo que le dio igual a Sonia nada más que trabajó el signo acá. Sí, sí, por eso lo mencioné. No está mal, porque Sonia después dijo que lo hizo mal. No está mal, simplemente en vez de tener menos X arriba, lo tenés distribuido abajo, en el denominador. Bien. Sí, guarda que le puede dar otra cosa diferente si aplican este menos en el divisor. Entonces te queda x dividido 1 menos x, que también está bien la resolución. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué valor no puede aceptar esta expresión? Acá están diciendo Luciano y Sonia el 1. Exacto. El 1 no porque hace cero la expresión del denominador. Porque x menos 1 tiene que ser distinto de cero sí o sí. Entonces, x tiene que ser distinto de 1. Y ahora, ¿esta expresión para ustedes es una función o no? Ignacio y Jan dicen que sí. Perfecto. Sí, es una función porque cumple con la definición de que a cada valor de x que no sea 1, esta expresión nos va a devolver un único i, que es lo que explica acá, en este recuadrito. Y entonces la ley de la función es esta, y termina siendo otro tipo de función homográfica, ya lo vamos a ver con más claridad en clases futuras, y fíjense que también es otro tipo de hipérbola. Bueno, vamos a pasar al siguiente, al ejercicio I. Acá no tenemos que hacer nada para despejar la I. I es igual a 3. ¿Qué piensan sobre esto? Sobre esta ecuación. Julia dice que es una constante y Luciano dice que no es función. Bueno, vamos a analizarlo. Ya que hay dos visiones diferentes, vamos a analizarlo. I igual a 3 es, si bien los valores de X no se operan para determinar I, para un conjunto de valores permitidos en los reales, se tiene un único y mismo valor de I para cualquier X. ¿Eh? Entonces, esta función sí es función, porque para cada valor de X le corresponde un único I, que es 3. ¿Sí? Siempre va a ser el mismo. Y es una función constante. Ahora, las clases que vienen vamos a ver que esto se llama función constante, que para cada valor de X nos devuelve el valor 3. ¿Sí? Es función. Acá Sonia había dicho que daría una línea paralela al eje X. Claro, la gráfica da una Perfecto. línea, una recta. Y Exactamente. Yasmín había preguntado si era una imagen, ese I igual a 3. Claro, la imagen de esta función se escribe im de f igual a 3, pero entre llaves, como si fuese un punto. No sé si Lu lo puedes reproducir en el chat. ¿Cómo sería la Sí, sí, imagen de esta justo lo estaba función? escribiendo. Gracias. Bien, mientras Lud escribe la imagen de esta función, sería, vamos a pasar al ejercicio L, que creo que es el último del 19. Ahí va, gracias Lu. De nada. Bueno, este ejercicio tenemos esta ecuación que no tiene i. Entonces, uy, si resolvemos, nos queda lo siguiente. Pasamos el 2 hacia el otro lado sumando y nos queda x igual a 2. ¿Qué les parece de esto? Esta ecuación, ¿es función? X igual a 2. Bueno, acá varios están diciendo que no. Bueno, vamos a ver. Para un único valor de x, ¿sí? La variable y puede tomar cualquier valor, ¿sí? Entonces no es función. Y acá con la gráfica vemos bien. Cuando tenemos una ecuación x igual a 2, ¿sí? Es una recta paralela al eje y, que pasa por el 2. ¿Eh? Entonces fíjese que para un mismo valor de x le corresponden infinitas y.
Entonces le corresponde a más de una imagen. Por lo tanto, al x igual a 2. No es función. Bueno, creo que Bueno, vamos a pasar a la actividad que sigue del libro, la 20, de la página 104. El enunciado empieza así, nos dice definición. F se dice positiva, y la vamos a simbolizar así como FP, si solo si f de x es mayor que 0 para todo x perteneciente al dominio de f. Acá lo que nos están dando entonces es la definición de una función positiva. ¿Sí? Vamos a seguir viendo algunas definiciones más en esta clase. Y lo que nos piden en el apartado A es dar una definición equivalente de función positiva en términos del gráfico de la función f. Entonces vamos a repasar lo que nos habían dicho. ¿Cuándo vamos a decir que una función es positiva? Cuando pase esto, f de x sea mayor que 0. De vuelta, si nosotros estamos mencionando acá f de x, ¿qué nos estamos refiriendo? ¿Qué cosa de la función va a ser mayor que 0? La imagen. Muy bien, vamos a estar hablando de que las imágenes de esa función van a ser mayores que 0 o positivas. Eso es lo que va a pasar cuando la función sea positiva. Y si yo pienso ahora, me piden que diga esto mismo, pero pensando cómo va a ser el gráfico de una función positiva. Si decimos que las imágenes de una función positiva justamente van a ser positivas, ¿cómo nos quedará el gráfico de f de una función positiva? Sí, si yo pienso que todas las imágenes van a ser positivas, el conjunto imagen va a comprender a los reales positivos. O va a estar Nacho, dentro. ¿Cómo? que Nacho dice Sin infinito, una curva. Perdón, no escuché bien. que se va a encontrar arriba del eje Una- X. Muy bien. Se va a encontrar por encima del eje X y sin tocar el eje X, porque si tocar el eje X sería mayor o igual a lo sumo. Como todas las imágenes son positivas, el gráfico de la función se va a encontrar arriba del eje X sin tener intersección con el eje X. Y gráficamente así nos vamos a poder dar cuenta si una función es positiva. Lo que nos piden después en el ejercicio es, basándonos en la definición que dimos recién de función positiva y analizando qué pasa con la gráfica, definir ahora función negativa, no positiva y no negativa, que son otras 3 definiciones más que vamos a ver. Si pensamos en que la positiva eran aquellas funciones tales que todas las imágenes eran mayores a 0 para todo x perteneciente al dominio, ¿qué nos podemos imaginar de una función negativa? ¿Cómo será? Menores o iguales a 0. Bueno, en el caso de una función negativa, solamente incluye a los menores a 0. Cuando incluimos a los menores o iguales, ya vamos a hablar de que estamos hablando de una función no positiva. Ahora lo vamos a ir viendo escrito acá. Sí, estas definiciones no las tienen por qué saber, ¿sí? Las vamos presentando, las tratamos de pensar, pero en realidad las estamos presentando acá. Una función se dice negativa, este es el símbolo sí que representa sí y solo sí. Para todo x perteneciente al dominio de la función, las imágenes son menores que 0, sin incluir iguales a 0, si son negativas. Y por lo tanto, si pensamos en el gráfico, en este caso nos va a quedar por abajo del eje X. Sin tocar al eje X, como dice acá, sin tener intersección con el eje X. La que recién me dijeron sería el caso de la no positiva. ¿Qué quiere decir que sea no positiva? Que va a ser justamente eso, que no va a ser positiva, o va a ser las imágenes o negativas o 0, pero no positivas. ¿Sí? Entonces, en este caso, la diferencia que tiene con este que vimos recién es que acá estamos incluyendo al 0 y por lo tanto, ¿qué decimos? Que el gráfico de la función se va a encontrar por debajo del eje X o puede ser que tenga intersección, que toque al eje X, que en ese caso es donde estamos incluyendo a que las imágenes sean iguales a 0. Y pensando de la misma forma, digamos, si ahora vemos las no negativas, lo que vamos a tener es que van a ser aquellas que, para todo x perteneciente al dominio de la función, las imágenes son positivas
o a lo sumo iguales a 0. Es decir, las imágenes son no negativas. Y por lo tanto, el gráfico de la función se va a encontrar arriba del eje X, cuando sean positivas, o a lo sumo tocando al eje X cuando sean las imágenes iguales a 0. Bien. Lo que nos dice después el enunciado, lo vamos a ver acá, es que vamos a decir que una función tiene signo definido en su dominio si es positiva en todo su dominio, o negativa, o no positiva o no negativa. Es decir, si para todos los X de su dominio podemos encontrar que se comporta de alguna de estas formas, ¿sí? Según las definiciones que vimos recién. Si vemos que no se cumple, que en una parte podemos ver que es positiva, en otra es no negativa, o bueno, o alguna de las otras opciones, entonces decimos que la función no tiene signo definido. Entonces acá, de vuelta como yo lo que les decía al principio, cuando hablamos del signo de la función, nos estamos refiriendo a qué le pasa, sería el signo de las imágenes de la función. Bueno, esto es simplemente un repaso de todas las que vimos recién. Acá tenemos a las positivas, que era cuando las imágenes eran positivas, las negativas, cuando las imágenes son negativas, las no positivas, cuando las imágenes justamente son no positivas, es decir, negativas o cero, y las no negativas, cuando las imágenes son positivas o cero. Y acá tenemos, esto es un resumen que les queda a ustedes, ¿sí? Respecto de cómo era el gráfico de cada una, en qué lugar, digamos, podía estar el gráfico. Que es lo que estuvimos analizando recién. Si miramos esto, podemos decir esto que está escrito acá, que nos dicen que toda función positiva es no negativa, pero no toda función no negativa es positiva. ¿Por qué podemos decir esto? No hay respuestas. A ver, ahí sí. Fíjense qué es lo que pasa. Acá tenemos, esto nos dicen que toda función positiva es no negativa. Es decir, cuando tenemos esta sería la definición de función positiva, nos dicen que cuando pasa esto, la función podemos decir que es no negativa, que es este caso acá. ¿Por qué? Porque cuando es positiva, las imágenes tienen que ser mayores a 0. Y las no negativas incluyen imágenes mayores a 0, pero también incluyen imágenes iguales a 0. Entonces, por eso, cuando una función es positiva, es no negativa, pero no al revés. Cuando una función es no negativa, no puedo asegurar que sea positiva, porque puede ser que incluya el 0 y acá en esta definición no está incluido. Esto se los va a analizar porque a veces en un verdadero falso hay que razonar de esa forma, ¿sí? Y es interesante para ver eso, cómo nos damos cuenta si esto es cierto, en realidad toda esta afirmación es cierta, pero bueno, en este caso, ¿por qué las funciones positivas son no negativas y por qué no las funciones no negativas son todas positivas? Y ahora tenemos otra que ahora es análogo, pero para el caso de las funciones negativas. Nos dicen que toda función negativa es no positiva, pero no toda función no positiva es no negativa. Y el análisis es similar al que hicimos recién. Lo que pasa es que las no positivas nos incluyen imágenes iguales a 0, mientras que las negativas son siempre imágenes negativas, que no incluyen al 0. Bueno, ahora con esto vamos a ir a hacer, en el apartado C tenemos algunas funciones y nos piden analizar si tienen signo definido y si lo tienen, decir cómo son, positivas, negativas o cómo son. Vamos a hacer algunos de los apartados. El primero es la función f2. Nos dicen que esta es la ley, x al cuadrado más 1. Lo que tenemos que hacer ahora es poder clasificarlas acá, en realidad ver si esto pasa y clasificarlas. Como yo les decía al principio, siempre cuando trabajo con funciones, algo que me conviene hacer, sea lo que sea, por más que no lo piden, es dar el dominio de la función. Y en este caso, si yo tengo esta función, ¿cómo hago para analizar cuál es el dominio, el conjunto de las x que pueden calcularse acá? ¿Sí? O sea, tengo que buscar todas las x que me permitan hacer esta cuenta. Y ese va a ser el dominio de mi función. Si al menos en este caso que estamos trabajando con funciones que no representan ningún proceso físico ni nada. Simplemente tenemos la ley dada así. ¿Qué podemos decir en este caso? ¿Cómo va a quedar el dominio de la función? ¿Qué valores de x qué números, digamos, podemos poner acá para calcular esto? ¿Tengo restricciones? ¿Puede ser cualquier valor? Carlito dice todos los reales. Todos los reales. Muy bien, en este caso nos quedan que
puedo acá reemplazar x por cualquier valor y calcular. O sea que el dominio son todos los reales. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es analizar el signo de la función. Acá les vuelvo a poner todas las definiciones para poderlas ver y poder concluir en función de esto. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo podemos hacer para resolver esto? La idea acá sería llegar a ver si pasa alguna de estas cosas con las imágenes de la función, ¿sí? Con f de x, como dice acá, ver si podemos clasificar en alguna de estas partes. Esto, acuérdense, cuando nosotros tenemos este símbolo que quiere decir sí y solo sí, quiere decir que si esto se cumple, por ejemplo, vamos a analizar el primer renglón, ¿no? Si la función es positiva, entonces pasa esto. Las imágenes son positivas para todos los x pertenecientes a su dominio. Y a la vez, también, si esto se cumple, si yo logro demostrar esto, entonces la función es positiva. ¿Sí? Esto quiere decir que va para los dos lados, eso es el sí, solo sí. Entonces, la idea acá sería ver si podemos encontrar que pasa alguna de estas cosas y luego concluir cómo va a ser esa función. ¿Qué les parece? ¿Qué pensaríamos acá para analizar? O sea, yo tengo que analizar que el resultado de hacer esta cuenta, que sería la imagen, analizar cómo es, si siempre es positivo, si siempre es negativo, si puede ser cero. ¿Qué podemos pensar para resolverlo? Acá Carlitos dice, porque todo número elevado al cuadrado va a ser positivo. Muy bien, yo tengo que empezar a buscar eso. Primero ver, bueno, a ver qué cuentas tengo que hacer acá para llegar a encontrar, para dar los valores de imágenes, digamos, para cada x. Y bueno, lo que yo tengo que hacer en primer lugar es esto, venir y calcular acá. Y como dijo Carlitos, si x es positivo, cuando lo elevo al cuadrado me da positivo. Si es negativo, cuando lo eleve al cuadrado me va a dar positivo. Y si es cero, ¿qué va a pasar? Mirando este pedacito, ¿sí? Solamente acá, cuando lo elevo al cuadrado. Queda uno, dice Carlos. Nos queda uno, muy bien, el resultado acá final. Cuando nosotros, si ahora analizamos primero este pedacito, está bien la respuesta en total. Para responder a esto, digamos, y justificarlo cuando estamos resolviendo, tendríamos que pensar, como decíamos, este pedacito primero, y tenemos que pensar esos casos que dijimos. ¿Qué pasa? Si es negativa, x por x nos da positivo, sería x al cuadrado. Si es igual a 0, nos queda 0, y si es positiva, nos queda positivo. Y esto con lo que sabemos lo podemos encontrar. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en realidad la ley de nuestra función es todo esto. Entonces ahora, analizando esto, tendríamos que agregarle qué pasa cuando le sumamos 1. Pero ¿qué vimos? Que siempre nos queda positiva o a lo sumo igual a 0. Entonces, si a un número positivo o 0 le sumo 1, me da un número positivo. ¿Qué es lo que tenemos escrito acá? Si esto es lo que demostramos recién, que siempre cuando tenemos x por x nos queda mayor o igual que 0, por lo tanto x al cuadrado es mayor o igual que 0. Cuando le sumo 1, acá lo que voy trabajando es con esta inecuación. Si yo sumo 1 de este lado, sumo 1 de este otro lado, ¿sí? Para que no me cambie esta expresión. Acá llegué a escribir, esta es la ley de la función, que es lo que yo quería obtener, y ¿qué me quedó? Que es mayor o igual que 0 más 1, que es 1. Entonces ahora lo que hago es a esto, le llamo f2 de x, que era el nombre de la función que teníamos, es mayor o igual que 1. Si es mayor o igual que 1, es mayor que 0. ¿Sí? Y ahora con esto voy y me fijo acá cuál de todas las definiciones que tenemos me dice esto, que la función sea mayor que 0. Y si vemos, es la primera. Entonces podemos decir, como encontramos que pasa esto para todos los x pertenecientes al dominio de la función, podemos decir que la función es positiva. Bien, la idea entonces en estos es hacer eso, encontrar qué posibles valores de imágenes podemos tener, el signo, ¿sí? Que es lo que nos interesa analizar, y fijarnos si encaja, digamos, dentro de alguna de estas definiciones. Y con eso decir si la función tiene signo definido y clasificarlo. Acá tenemos agregado extra en el ejercicio la gráfica. ¿Sí? Esto no lo pide y a esta altura no es necesario que las grafiquemos, pero bueno, nosotros ya les mostramos cómo nos queda la gráfica. Esto sería de x al cuadrado más 1, que es una parábola, fíjense, desplazada un poco. ¿Y qué habíamos dicho? Cuando una función era positiva, decíamos que las imágenes eran positivas. Y hoy alguien dijo que ¿cómo nos quedaba ese gráfico? Nos iba a quedar por encima del eje X y sin tocarlo, porque es
positiva. Si fuese igual a 0, podría llegar a tocarlo en algún momento. Y con esto, digamos, una forma de chequear que, bueno, el resultado que llegamos es correcto. Si vemos que la gráfica está siempre por encima del eje X que está acá. Es una característica que van a tener las funciones positivas. Bien. Ahora vamos a pasar a esta otra, la función f5, que nos dicen que es menos el valor absoluto de x. ¿Cómo podemos hacer para analizar el signo de la función? Acá la idea es recurrir, ver qué tengo implicado acá, qué cuenta tengo que hacer, y en función de eso fijarme qué posibles resultados podría tener, para ver cómo podría ser el signo de las imágenes, justamente. ¿Qué les parece? Sabemos, acá no tenemos ninguna restricción algebraica, así que podemos decir que el dominio son todos los reales. Y ahora la idea es llegar a ver algo de esto. Por ejemplo, si analizamos solamente esta primera parte, el valor absoluto de x, ¿eso podemos saber qué tipo de, si va a ser un número positivo, negativo, cero? Si quieren escriban en el chat o activen los micrófonos. Sí, bueno, acá, por ejemplo, en el chat decías que Pablo dice, sería no positiva, ya dice lo que es la respuesta. Dice, o qué buena función negativa, creo yo, dice Carlitos. Y el módulo va a ser positivo, dice Luciano. Bueno, muy bien, ¿qué estamos pensando? Si consideramos este pedacito acá, estamos diciendo, esto es el valor absoluto de un número, cualquier real, pero bueno, el valor absoluto, sabemos por definición que nos va a dar siempre un número positivo, o a lo sumo igual a 0, cuando justamente x sea igual a 0, que es lo que está escrito acá. Entonces, ¿ahora qué decimos? Bueno, si ahora hacemos menos 1, este menos sí, tenemos que hacer menos 1 por esto, acá de vuelta trabajamos, tengo una inecuación, para agregar este signo menos, multiplico a cada lado por menos 1, y acuérdense que cuando multiplicamos por un número negativo, este símbolo se invierte. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos queda? En este caso, que menos, o sea, la ley de la función, que era esta, menos el valor absoluto de x es menor o igual que 0, para todo x del dominio, ¿sí? Entonces, esto, que ahora lo podemos reemplazar con, es la ley de la función, nos tenemos que fijar si encaja en alguna de las de acá, y si miramos, vemos que nos pasa esto, esta que dice acá, f de x es menor o igual que 0. Entonces, viendo esto, ¿qué podemos decir? Que la función tiene signo definido, cumple con esto, y por lo tanto podemos decir que es no positiva. ¿Sí? Y si pensamos en el gráfico de la función, no es necesario graficarlo, pero sí, ya que estamos, se los mostramos, el gráfico nos queda así. ¿Y qué nos pasa en este caso? Como ocurría con el caso de gráficos de funciones no positivas, quiere decir que tienen sus imágenes negativas o a lo sumo iguales a 0. Y justo en este caso tenemos que para x igual a 0, la imagen es 0. ¿Sí? Y después para los otros valores nos van dando que las imágenes son valores negativos. Acá también chequeamos que el resultado al que llegamos es correcto. ¿Sí? Cualquier cosa me preguntan. Acá tenemos otra función, esta f6, nos dicen que es igual a raíz de x, esta es la ley de la función. Siempre primero, como les decía, nos conviene analizar el dominio de la función. ¿Cómo nos queda en este caso? ¿Qué valores de x con qué valores de x podemos hacer esta cuenta? Reales positivos. Reales positivos, y no nos tenemos que olvidar del 0. ¿Sí? Nosotros podemos calcular raíz de 0, que en ese caso nos va a dar 0, o sea que también incluimos el 0. Entonces ahora lo importante acá es que vamos a analizar el signo de la función, obviamente en su dominio. Entonces tenemos que pensar qué pasa. No tiene sentido acá analizar qué pasa cuando las x son negativas, porque directamente no pertenecen al dominio de la función. Entonces, para analizar el signo de vuelta, nos fijamos qué tipo de cuenta o qué cálculo tenemos que hacer acá, que en este caso es la raíz de un número.
¿Cómo nos da por resultado la raíz de un número? Podemos saber si nos da positivo, negativo, cero. Acá pensamos, digamos, lo que es la raíz aritmética de un número. Yamín Intentar, contesta que es positivo. podemos pensar muy bien que nos da positivo y podría darnos en algún momento cero, por ejemplo. ¿Qué pasa si consideramos acá, fíjense, habíamos incluido en el dominio el x igual a 0? Cuando hacemos esa cuenta, bueno, justo el primero que me aparece, fíjense, cuando x es igual a 0, la raíz de x nos queda 0. Cuando x es un número positivo, como dijeron, la raíz siempre nos queda positiva. Entonces, ¿qué podemos decir? Que para x del dominio de la función, con esto estamos ya incluyendo todos los casos, digamos, la función raíz de x, ¿cómo nos queda? ¿Mayor o igual que 0? ¿Sí? Que es lo que sacamos de acá. Entonces, si la función es mayor o igual que 0, nos fijamos acá en cuál de los casos, que sería este acá, en donde veíamos que la función, las imágenes eran mayores o iguales que 0, y por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que la función es no negativa. Y de vuelta, nosotros les mostramos la gráfica. Esta va a ser la gráfica de raíz de x. Fíjense, el dominio va de 0 hacia más infinito, es decir, son los reales positivos y el 0. Y las imágenes, el conjunto de imagen va de 0 a más infinito también. ¿Sí? Entonces es mayor o igual que 0. Y decimos que es no negativa. Está por encima del eje x o a lo sumo tocando al eje x. Bien. Ahora tenemos esta otra función. G1 de x es igual a seno de x. ¿Cómo es el dominio de esta función? ¿Para qué valores de x podemos calcular el seno de x? Está contestando para los reales. Muy bien, acá no tenemos ninguna restricción, podemos hacer esta cuenta para todos los reales. Vamos a tener que analizar entonces el signo, qué posibles valores, digamos, vamos a poder tener acá en las imágenes cuando hagamos este cálculo para todos los reales, y ver si nos encaja con alguna de estas de acá. ¿Qué les parece? ¿Cómo nos quedan? Si yo voy calculando, para cualquier número que se me va ocurriendo, voy calculando acá el seno de ese número. Esto, por ahí, lo que les va a convenir es fijarse en el apéndice C del libro, está todo el repaso de trigonometría, donde ahí tienen, bueno, muchas cosas que les van a ser útiles para toda la materia. Y ahí, bueno, repasan un poco las razones trigonométricas y las funciones trigonométricas. En este caso, si nosotros tenemos seno de x, si donde x puede ser cualquier real, los resultados que podemos obtener acá varían, como nos dice acá, entre -1 y 1. Sí, nunca vamos a poder encontrar que seno de un número nos dé un número mayor que 1 o menor que -1. Siempre van a estar entre estos dos valores los resultados. Si miramos esto, vemos que seno de x, que era justamente la ley de la función, acá lo reemplazamos por el nombre, digamos, de la función, nos da que varía entre -1 y 1, las imágenes de la función. Y a lo sumo pueden ser iguales a -1 o iguales a 1. Esto, como un repaso de lo que vimos al principio, sería una función acotada, ¿sí? Tanto inferiormente como superiormente, ¿sí? Porque no podemos encontrar valores menores que -1 de imágenes de la función, ni valores mayores que 1. Esto simplemente, esto no nos sirve para resolver esto, ¿sí? Es simplemente o sea que repasamos a lo que vimos al principio. Si ahora vemos esto, que la función, las imágenes, digamos, pueden tomar valores entre -1 y 1. ¿Qué podemos decir del signo de la función? Dana dice que no tiene signo definido. Muy bien. ¿Por qué? Porque vemos que no podemos encajar, digamos, eso en ninguno, o sea, solo en ninguno de estos casos, ¿sí? Vemos que es mayor que -1, o sea que toma valores negativos, pero a la vez es menor o igual que 1, o sea que también toma valores positivos, toma 0, está incluido acá adentro. Es decir, que no podemos
encajar, digamos, en ninguna de estas clasificaciones que vimos, y por lo tanto, esta función no tiene signo definido. ¿Sí? Cuando no podemos hacer, o sea, que se cumplan alguna de estas cosas, vemos que la función no tiene signo definido. Y lo que les podemos mostrar ahora es el gráfico. Sí, este es el gráfico de la función seno de x, y fíjense qué es lo que pasa. Vemos que tiene partes por encima del eje x, partes por abajo del eje x, partes donde justo corta al eje x, o sea que está bien a lo que llegamos en que la función no tiene signo definido. Bien. Bueno, acá tenemos G2, ahora es seno de x menos 1. Bueno, de vuelta el dominio van a ser todos los reales, porque acá no tenemos ninguna restricción para hacer esta cuenta. Y de vuelta, si ahora queremos encontrar el signo de la función, lo que tenemos que hacer es partir siempre primero, a ver, esto es lo que primero tendríamos que calcular, ¿sí? Hacer el seno de x. Esto lo analizamos en el caso anterior, ¿sí? Habíamos dicho que nos va a quedar el seno de x, está entre menos 1 y 1, y lo que yo quiero hacer ahora es llegar a escribir esta expresión. Yo quiero analizar qué pasa con seno de x menos 1. Entonces lo que hago es resto en cada de acá, tanto acá, acá o acá, por menos 1, ¿sí? Como es una resta por menos 1, el signo de la inecuación, digamos, no se modifica, queda igual. Acá ya dejamos escrita la ley, la fórmula, digamos, de la ley de la función. Y cuando resolvemos esta cuenta y esta cuenta de este lado, nos queda que seno de x menos 1 puede variar entre menos 2 y 0. ¿Sí? Este menos 2 surge a ser menos 1 menos el 1, que agregamos, y este lado 1 menos 1, que nos da 0. Esta es la ley de la función g2 de x, ¿sí? Es seno de x menos 1. Entonces, a veces hay que hacer esto, ¿sí? A partir de una que es conocida, la vamos trabajando para llegar a la fórmula que queremos y ver cómo nos queda. Y en este caso, ¿qué nos queda? Que la función g2 de x varía entre menos 2, incluyendo al 2, y 0, incluyendo al 0. ¿Podemos decir que esta tiene signo definido? Bueno, acá Dana dice función no positiva. Muy bien, porque podemos esto, que varía entre menos 2 y 0, o igual a 0, podemos decir que entonces la función es menor o igual que 0, que es este caso que tenemos acá, y muy bien, nos queda que la función es no positiva. Sí, acá esto en sí no me importa para este análisis, por eso acá ya no lo escribimos, solamente me quedo con lo que me sirve para esta parte, que la función sea menor o igual que 0, y por lo tanto es no positiva. Si vemos el gráfico, así nos queda la gráfica de seno de x menos 1, y vemos que concuerda con lo que habíamos dicho de cómo era el gráfico de una función no positiva, que decíamos que estaba por debajo del eje x y que podía llegar a cortarlo, pero no estar por encima. Y es lo que pasa en este caso, ¿sí? Vemos que en algunos lugares toca el eje x y después todas las imágenes, el resto son negativas. Bien, y ahora vamos a hacer la función g3 de x es igual al valor absoluto del seno de x. El dominio, de vuelta acá, no, como vimos, no tenemos restricción para calcular el seno de x, por lo tanto, valor absoluto del seno de x no vamos a tener tampoco ninguna restricción. Nos queda que son todos los reales. Y ahora, ¿qué podemos hacer para analizar el signo de esta función? Ya sí sabemos lo que pasa con seno de x. ¿Cómo analizamos qué pasa con el valor absoluto del seno de x? Da uno diferente para cada x, un valor diferente. Toma un valor diferente y a nosotros en realidad acá nos interesa saber si es positivo, negativo o igual a 0, o para poder encajarlo, digamos, dentro de acá. ¿Qué sabemos? Seno de x ya lo analizamos hoy, sabemos que varía entre menos 1 y 1. Para ahora aplicar el valor absoluto, lo que vamos a tener que pensar es en la definición de valor absoluto. ¿Se acuerdan que el valor absoluto qué nos decía? Que nos daba el mismo valor cuando ese valor era positivo o igual a 0, y que nos daba el opuesto cuando el valor cuando lo que estaba, digamos, dentro del valor absoluto, quiero decir, era negativo.
Entonces, en sí lo que vamos a tener que hacer es desglosar un poco esto en esas opciones que tenemos. ¿Qué hacemos? Entonces decimos, bueno, cuando el seno de x es negativo, es decir, es mayor o igual que menos 1 y menor que 0, lo tomamos así en este pedazo, digamos, porque viene de acá. Puede estar entre menos 1 y 1. Entonces, considerar que sea negativo sería considerar esto, que varíe entre menos 1 y 0. ¿Qué pasa? Cuando yo aplico valor absoluto, esto es los primeros que vimos, de las funciones que vimos hoy, ¿sí? Si bien esto es un número negativo, cuando yo le aplico el valor absoluto, ¿qué me dice? Que me da el opuesto de ese número y por lo tanto me da un valor positivo, como está acá. Cuando sea igual a 0, en este caso el valor absoluto nos va a quedar que es igual a 0, y acá estoy considerando cuando es positivo, por definición de valor absoluto, sé que me queda el mismo valor, o sea que es positivo. ¿Qué podemos pensar entonces? Que cuando, para todas las x pertenecientes al dominio, que lo estamos analizando acá de este lado, vemos que la función, valor absoluto del seno de x, puede ser mayor que 0 o a lo sumo igual que 0. Entonces, si eso lo reescribimos, nos queda así, que el valor absoluto del seno de x es mayor o igual que 0. Y esto es la ley de la función en la que estamos queriendo analizar, que es G3. Si miramos, ¿podemos decir que tenga signo definido? Nacho dice que sí y Luciano que es no negativa. Muy bien, tiene signo definido y vemos que cumple con esto que tenemos acá, que la función es mayor o igual que 0, por lo tanto es no negativa. Y como para chequearlo, acá tenemos el gráfico de la función. Vemos que es no negativa y en ese caso, ¿qué pasaba? La gráfica de la función está toda por encima del eje X y a lo sumo puede tocar al eje X, como acá en estos casos que vemos acá. ¿Sí? Y vemos que entonces es no negativa. Bien, esa es la forma en que vamos a hacer para resolver eso. Si queremos analizar el signo de la función, tenemos que acordarnos que estamos hablando del signo de las imágenes de la función para cada X del dominio. Entonces tengo que ver, según qué cuentas tenga que hacer acá, cómo lo voy a analizar, ¿sí? Para incluir a todo su dominio y analizar qué pasa con el signo, que es lo que me interesa. No me importa si el valor que obtengo, sino si es positivo, negativo o 0. Y cómo se relaciona eso con la gráfica, dónde va a estar la gráfica con respecto al eje X, digamos. Bien, no me acuerdo si había... No, bueno, ahí